profesando estar desvinculado al derecho como una actividad académica, pero bueno, mientras no haya otras cosas, a veces las leyes ayudan, y en este caso creo que es una ley que fue votada a fines del año 2007 y que creo que fue una ley positiva. Una ley que lamentablemente se conoce como la Ley de Radios Comunitarias. Lamentablemente digo porque también en Uruguay la legislación actual en materia general de la radiodifusión es una legislación que está basada en un decreto ley también de la dictadura del año 77, es decir que no solamente se encargaron de un plan Cóndor para controlar lo que eran los movimientos sociales y los movimientos políticos, sino que también operaron en lo que fue la legislación en materia de los medios, porque entendían, a pesar de que en aquel momento era algo incipiente, se entendía la necesidad de concentrar. Yo no voy a ponerme a discutir en materia de los principios de la comunicación, acá hay gente que se especializa en eso y yo soy de los que creo que es mejor pasar por burro que abrir la boca y demostrarlo. Por eso, en ese sentido, ante todos ustedes que se dedican o se van a dedicar a estudiar y a trabajar de esto, me dedicaré un poco a explicar o a intentar explicar el origen y la vocación que tiene esta ley de radiodifusión comunitaria. Le decía que lamentablemente se dice de radios comunitarias porque en Uruguay la radiodifusión, según ese decreto de los milicos, es radio y televisión. O sea que no solamente es radio comunitaria, sino también televisión comunitaria. Cosa que nosotros tampoco lo decíamos mucho para que no se aviven. Pero los que tenían que saber lo sabían, pero no protestaban demasiado porque entienden que como no hay medios suficientes todavía para poder desarrollar una plataforma amplia de televisiones comunitarias, más bien no protestaron demasiado. Pero en realidad la radiodifusión, hasta hace 15 días seguro, la radiodifusión en Uruguay es radio y televisión. Como se decía aquí, las ondas no le pertenecen tampoco al Estado. Las ondas le pertenecen, es un patrimonio de la humanidad y el Estado las administra. Y lo que nosotros hacemos con una ley es decir al Estado cómo debe administrar esas ondas que tiene otorgadas en función de acuerdos que hay a nivel internacional. La historia de la radiodifusión comunitaria en Uruguay es una historia, si se quiere, nueva, que tiene que ver también con los procesos de ampliación de la democracia a fines de la dictadura, donde las primeras radios se montaban arriba de una camioneta, una combi, y giraban alrededor de un barrio y más o menos se restringían. Imagínense la potencia que tendría entre un espacio reducido para que no los agarren. Era difícil los procesos en la tecnología de triangulación que había en aquel entonces poder detectar, porque efectivamente si se detectaba era algo no solamente ilegal, sino que además iba a sufrir la condena que efectivamente en aquellos tiempos los gobiernos le iban a realizar. El otro dato interesante de esta ley es una ley que no nace de ningún parlamentario ni nace del Parlamento. Y esto es un dato para mí fundamental. Esta ley, en su matriz básica, nace de un conjunto de organizaciones que se dedican a la labor de la radiodifusión comunitaria, como es AMAR, como es la Central de Trabajadores, FICNT, como es la Federación de Estudiantes Universitarios, como son la Asociación de Periodistas del Uruguay y como son dos organizaciones, YELSUR y SODE, que se dedican al trabajo de los derechos humanos. Y lo que nosotros hicimos como legisladores fue darle trámite parlamentario. Para mí personalmente también fue casi un honor a mis viejos, de que los atomicé durante varios años metiéndole la antena por atrás de la salida del baño para producir un poco de radiodifusión comunitaria en el barrio, y de alguna forma para muchos de nosotros que estamos allí legislando tenía un contenido personal. Pero no fue un origen parlamentario, y esto también me parece que es interesante a la luz de lo que estoy escuchando aquí en esta mesa, desde dónde discutir. No hay que esperar que una ley sea presentada en el Parlamento por un Poder Ejecutivo para poder iniciar el debate de una ley. La sociedad tiene derecho a legislar a pesar de, más allá de cómo está regulado el proceso legislativo. Y se puede llegar con una ley para que el Parlamento discute y legisle, y así fue como hicimos. Cuando entró la ley, el Parlamento entró por la Comisión de Industria. Ustedes dirán, ¿por qué les comento esto? Es que la Comisión, la URSE, que es la Unidad Reguladora de la Comunicación, depende del Ministerio de Industria. Pero nosotros nos planteamos que debía ser discutida la Comisión de Población y Desarrollo, porque entendíamos que la legislación, a pesar de estar vinculada a un tema de comunicación, era la ampliación de libertades y la ampliación de derechos de una política de derechos más abiertos a nivel de la sociedad, y por lo tanto entendimos que debía ser tratado en otro escenario, desde otra mirada, y no desde un lugar exclusivamente técnico, tecnológico, si se quiere, industrial, como era el caso. En la discusión nos planteamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es necesaria una ley para legislar, para ordenar este tema o no?
Había compañeros, y cuando digo compañeros es decir organizaciones, que considero compañeras de ruta en el tránsito de transformar este mundo de porquería, en que entendían que en realidad no había que hacer una ley, que lo mejor era un decreto que regulara que el libre ejercicio de las radios llevara a un encuentro y a una organización del espectro. Nosotros entendíamos que podía tener sentido, pero que no aseguraba hoy las condiciones para que pudieran ejercer el derecho absolutamente todas las personas, porque en última instancia, si esa es el mecanismo a través del cual se regula, la potencia está vinculada a la economía. Es decir, tengo tanta plata, tanta potencia pago, tengo potencia y te tapo, y por lo tanto no hay radio que pueda correr por debajo de una radio demasiado potente. Y por lo tanto una libre regulación, que podría ser un buen sueño en este sentido de que la existencia de una ley y todavía la existencia de un defecto social, para nosotros no iba a regular, y por lo tanto entendíamos que debíamos avanzar en una ley. Como principio general, la radio comunitaria para nosotros no tiene una limitación territorial, ni una limitación de alcance, ni una limitación de potencia. Como decíamos en el debate, para nosotros una radio comunitaria, una televisión comunitaria no es una televisión chuminga o una radio de segunda. Tenía que ser una radio o una televisión, un proyecto de comunicación que tuviera el mismo nivel que cualquiera y que tuviera la posibilidad de llegar en función de cuál era su objetivo de comunicación. Si algún proyecto de radio comunitaria o televisión comunitaria en Uruguay tenía planeado llegar al Uruguay entero, ya que somos una penillanura suavemente ondulada, entonces una antena un poquito más o menos alta llega de Montevideo a Artigas, que es el departamento que está más cerca de Brasil, no tenía ningún tipo de restricción. A nivel de la legislación de América Latina se tiende a regular en función de la potencia, de la altura de la antena o del alcance. Nosotros entendíamos que lo comunitario no tenía que ver con eso. En esta discusión, uno de los principales referentes de Andebu, que es la organización del broadcaster del Uruguay, nos decía, bueno, pero en Uruguay se habla el mismo idioma, no tenemos indio, y los negros hablan español. Por lo tanto, no es necesario que haya radiodifusión comunitaria, porque cualquiera puede ir a cualquier radio, pedir permiso y hablar de cualquier programa. Esa es la visión de la radio social, o radio abierta, radio comunitaria que tenían estos sectores. Obviamente la discusión y la presión que ellos hicieron fue bastante fuerte, pero como nos mostramos bastante abroquelados de lo que fue la bancada de gobierno, de la necesidad de plasmar esta ley, el lobby no logró generar quintas columnas en el debate. Es decir, hicieron lobby, presionaron, pero al final hasta ellos reconocieron la importancia de avanzar en la radiodifusión comunitaria y bla 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 bla.